Vamos a hacer una prueba de sonido. Avísame por favor si me escuchan bien también. Súper bien, profe. Fuerte y claro. Aguárdenme un ratito, me estoy peleando con mi computadora. No hay que un filtro para parecer menos feo. La puta me olvidé de cómo era dar clases en forma virtual. Fíjate, Jorge. Bueno, voy a ir admitiendo la gente, de acuerdo se van sumando. Ganó Paraguay ayer. Bueno, vino el partido. Claro que vimos, profesor. Bueno. Voy a poner el vibrador, mi celular. Y vamos a empezar. Bueno, mañana rinden. ¿Qué tal están? Necesito que interactuemos, si no, no va a funcionar nuestra Con clase. miedo, profesor. Esa es la verdad. La verdad que nerviosos, profe. Bueno, vamos a dejar de lado un ratito los nervios y vamos a abocarnos a aprender hoy. La pasada en turno de noche él había dicho que preparen un cuestionario de preguntas y tenían. Tengo acá mi código, tengo mi programa ya acá en mi mano. Vamos a empezar, por lo menos una hora vamos a trabajar. Así que les escucho. Yo tengo acá bolígrafo y voy a anotar las preguntas que van haciendo. Profe, yo tengo una duda con respecto a los plazos de caducidad. Sí. No entiendo esa parte. En realidad los plazos de caducidad no se estudian en esta parte. ¿Cuál es tu duda? La caducidad del plazo en todo caso sería tu duda. Esa misma. Mm. Bueno, en el derecho de fondo, que es el derecho civil, se da una figura que habla de que los plazos pueden perfectamente ser decaídos antes que se cumplan estos plazos. Te voy a dar un ejemplo. Vos adquiriste un bien y ese bien adquiriste a cuotas, en 12 cuotas. Entonces, en el contrato donde la persona te vende el bien a cuotas, te dice de que si no pagas 2 cuotas o 3 cuotas que son de seguido, se va a operar inmediatamente la caducidad del plazo. O sea que se va a tener como vencido el plazo desde el momento que vos no cumpliste con esa prestación en las cuotas debidas. Esa situación se da por imperio de la voluntad de las partes, que es igual a la ley, ¿verdad? Entonces, se da la caducidad del plazo, ¿verdad? Porque el plazo, como bien vos sabés, se puede dar, por ejemplo, el 30 de abril yo te voy a pagar, perdón, vamos a poner una fecha más eh, ajustada. El 30 de agosto te tengo que pagar 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces llega el 30 de agosto, yo te pago. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero si vos decís, yo el 30 de agosto tengo que pagarte 1 millón, el 30 de septiembre otro millón, el 30 de octubre otro millón, el 30 de noviembre y así por 12 meses, ¿verdad? Cada mes me tienen que pagar 1 millón. Las partes de común acuerdo pueden establecer de que eh, si no se cumple con 2 o 3 pagos sucesivos, el plazo va a darse por caducado, ¿verdad? Y en ese sentido va a operar. Ahora me lo digo. En ese sentido, va a operar la caducidad del plazo y la totalidad de la prestación va a poder ser exigida. Creo que en ese sentido te estás refiriendo, si no me equivoco. Sí, Y caducidad profesor, en del ese. plazo, sí,
y eso se tiene que manifestar, o sea, esa Sí, voluntad se tiene sí, que sí, sí, manifestar, ¿verdad? totalmente, total. En el acto jurídico se tiene que establecer la caducidad del plazo. Te voy a decir incluso el artículo, dame un ratito, vamos a, te voy a dar incluso el artículo donde establece sobre el plazo. Dame un ratito. Acá en el artículo 334 empieza lo que es el plazo en sí. Profe, ¿usted no podría dar un ejemplo en una casuística sobre Sí, ese claro. tema caducidad? Y acabo de dar el ejemplo. Si vos compraste algo a cuotas y tenías que pagar en 12 cuotas, si nos pagás las 3 cuotas, se va a dar por caducado el plazo y te van a exigir la totalidad del mismo. Pero, El examen puede ser algo así que nos se totalmente, plantea. totalmente. Ujú. Te va a preguntar, por ejemplo, esto es plazo suspensivo, esto es plazo resolutorio, esto es caducidad de plazo, esto es condición suspensiva y vos, el, esta situación le vas a decir, esto es caducidad de plazo. No, no es lo mismo decaimiento de cuotas, Josefina, porque eso sería un término no técnico, se llama caducidad de plazo, sí. Bueno, esa es la palabra. Y profesor, y ya que mencionó ahí lo del tema del plazo suspensivo, ¿podría dar un repaso sobre eso, por favor? Sí, claro, espera un momentito. Estoy buscando nomás. ¿En qué artículo decía? Justo me traje mi libro. Ahora me voy a traer un libro y les voy a ayudar. Pregunta, compañeros, ¿acá estamos siguiendo un programa o cada uno hace sus consultas nomás? Por ahora estamos con las consultas. El profesor había dicho en la clase que tuvimos con él el miércoles de noche, el lunes de noche, martes de noche, que preparemos nuestras preguntas y que él iba a responder. No, no dijo que iba a seguir el programa. Ah, dale. Déjame. Dale. Miren, aquí ya encontré. De suerte me fui a buscar mi libro. Hay veces que tengo bien claro toda la película, pero bueno, tienen suerte ahorita mucha gente. Bueno, les voy a hablar un poco. En el artículo 336, y esto es lo que sale en el examen, y le podría salir en caso, tiene 3 casos bien citados que habla el artículo 336 también. Dice, el deudor sometido a concurso no puede reclamar el plazo para el cumplimiento de la obligación. Eso es el primer caso del decaimiento de este, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de que el deudor caiga en insolvencia. O sea, cuando el deudor presenta una convocatoria de acreedores o un deudor se declara en quiebra, ese es el primer caso donde ponerle que tenía para vencer una obligación el 20 de abril del año 2026,
pero mañana presenta una convocatoria de acreedores y el artículo 336 dice, el deudor sometido a concurso no puede reclamar el plazo para el cumplimiento de la prestación. ¿Qué significa eso? Que nos va a decir, che, espera un poco, ¿por qué me estás reclamando ahora si eso recién vence el 20 de abril del año 2026? Y eso es por imperio de la ley, por la aplicación de la caducidad del plazo. Y ahí dice luego, aunque el término se hubiera establecido en favor del deudor, puede el acreedor exigir inmediatamente la prestación si el deudor hubiese disminuido por acto propio las garantías prometidas. Entonces, también se puede dar el segundo caso que dice el doctor Bonifacio Ríos en su libro, dice, cuando el deudor hipotecario o prendario hubiere disminuido ostensiblemente su valor, ejemplo, venta de accesorios de una casa o mobiliarios adheridos a la misma. Y el tercero, cuando los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda fueren vendidos en remate judicial y requerimiento de otros acreedores. Yo considero que si me va a tocar preguntar en un examen de casuística, como les va a tocar a ustedes mañana, esto podría preguntar, ¿verdad? Bueno, aguantamos un ratito, Alan, porque mientras que ahí lo voy a admitir. Esto podría preguntar. Por ejemplo, si el deudor se declara en concurso, ese es el mejor y más fácil ejemplo. ¿Qué significa concurso? Solicitar convocatoria de acreedores o solicitar, o ser declarado en quiebra. Eso significa concurso. Y se aplica el artículo 336, ¿verdad? Puede darse el ejemplo del caso B, ¿verdad? Si el deudor hipotecario tenía una casa enorme y empezó a vender, pero estaba establecida de que tenía una fábrica enorme y tenía máquinas, ¿verdad? Dentro de la fábrica y empieza a vender sus máquinas, eso hace que la garantía disminuya. Y ahí también se puede solicitar el decaimiento del plazo, ¿verdad? La caducidad del plazo. Esa es la palabra correcta, caducidad del plazo. Está en el libro del doctor. Pero básicamente es, por ejemplo, el incumplimiento de las cuotas en un plazo establecido, es potestad del acreedor. O sea que ese es el ejemplo más claro, Yanni. Ese es el ejemplo más claro, el ejemplo que casi siempre se da en la vida real, se da en los actos jurídicos. Ustedes siempre se van a preguntar, me saqué una televisión para ver el partido de Paraguay en 12 cuotas, ¿verdad? Y yo firmé el pagaré y el pagaré vence el día 20. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue el 5. 5 de junio. Ayer fue el cumpleaños del otro Bonifacio. Sí. 5 de junio del año 2026. En 12 cuotas, ¿verdad? Y yo digo, bueno, a mí no me van a poder exigir cumplir el 5 de junio del año 2026, pero había sido en el contrato de compra-venta, decía que si yo no pago 2 cuotas o 3 cuotas que sean así de seguido, se producirá la caducidad del plazo de acuerdo al artículo 336 del Código Civil. Ese es un ejemplo bien claro de que se suele dar. Genial, gracias, profesor. Bueno, espérenme, porque un ratito nomás, para poder aclararle a la gente que no estuvo en clase la vez pasada, que tendrán sus razones, yo entiendo perfectamente, pero voy a aclarar. El martes pasado hubo un pequeño repaso en el turno de noche y el miércoles hubo un pequeño repaso en el turno tarde, ¿verdad? Ok. Resulta que ustedes están a un día de rendir. Nosotros este repaso, como yo les dije el martes pasado, lo ideal para ustedes es que ustedes tengan las preguntas que no están pudiendo atender, por ejemplo, el caso de Yanni, o como dice Graciela, ¿me puedes dar un caso de esto, tal cosa? Porque el examen de mañana se refiere a casos. ¿Cuál es la metodología que yo utilizo? Yo tengo aquí mi código, así. Tengo mi material de apoyo, lo que es como yo les digo a ustedes que tienen que estudiar. Y acá tengo mi programa. Bueno, para sumarse acá tengo un bolígrafo y un papel que yo voy anotando las cosas que ustedes me preguntan para que no se me pase ninguno, ¿verdad? Esto es para fijar ideas. La gente que no estuvo el martes, yo les entiendo, miren perfectamente, pero esto ya es para fijar ideas. Porque si yo empiezo a desarrollar cada una de las bolillas, tenemos desde la bolilla 13 hasta la bolilla 25, son 12 bolillas. No vamos a sentar toda la tarde acá, ¿verdad? Y yo no creo que todos estén atentos a la vez, vamos a ser sinceros, y no sé si le va a servir a todos. Y va a ser muy injusto con la gente que estuvo el martes, donde sí estábamos tratando de ajustar algunas cuestiones, ¿verdad? No obstante, si no pueden hablar, me escriben aquí en el Messenger y yo les voy a ir desarrollando. Yanni,
Vos tuviste una pregunta, ahora vamos a darle esa otra pregunta que tenías ahí guardada, vamos a guardar, vamos a darle la oportunidad a otro compañero y después, si alguien no tiene pregunta, te voy a volver a preguntar, ¿te parece? Sí, profesor, yo esa pregunta nomás tenía. No, Gracias. me dijiste, ya que estás hablando de eso, podemos mencionar algo más del plazo, me decían. Sí, plazo resolutorio y el otro. Voy a anotar acá, plazo resolutorio. Y plazo suspensivo. Perfecto. Gracias. No, por favor, Yanni. Ok. ¿Quién tiene otra pregunta? Vamos a ir Profe, a... ¿qué tal? Tengo una consulta sobre nulidad y lesión, si podrías darnos casos, Ok. por favor. ¿Cuál es tu pregunta sobre la nulidad y cuál es tu pregunta sobre la lesión? Entonces, para poder nosotros ajustar eso a tu... Estuve leyendo solamente la definición en sí y me confunde nulidad con nulo y por eso quería un caso preciso así para que me diga cómo diferenciar en el momento del examen. Ok. Vos me decías a mí que vos estuviste leyendo la definición de nulidad. ¿Qué entendiste por nulidad? ¿Qué entendiste por nulidad? Justamente de eso la pasada estábamos hablando, el doctor Bonifacio estuvo hablando en la clase. ¿Qué entendiste por nulidad? Para poder Te avanzar. digo vagamente, profe, porque Sí, sí, estoy sí. de Mira, almuerzo. no, yo estoy que me cago de hambre, enseguida me voy a preparar un café por lo menos para aguantar el... Pero quería cumplir con usted y este era el único horario que tenía hoy. Para Entonces, ayudarle. Es una sanción legal, decía el profesor. gracias, perfecto. Sanción legal. ¿Qué es lo que busca la nulidad? Ese es el nombre así, vamos a poner su apellido ahora. La nulidad, Rectificar. ¿qué? Rectificar puede ser, profesor. No es rectificar. No es rectificar. No es rectificar. Dejar sin efecto al acto jurídico. Privar de sus efectos. Privar de sus efectos del acto jurídico, ¿verdad? Y con eso, evidentemente, dejar sin efecto en los términos más sencillos. Privar de los efectos del acto jurídico. Joana me estaba preguntando cuál es un caso de nulidad. Te voy a dar. Los casos de nulidad están establecidos en la ley, Joana. En la ley. Por ejemplo, buscamos el artículo 299 del Código Civil. O busquen todos, no solamente Joana, ¿verdad? Porque de ahí van a sacar los conceptos, ¿verdad? No sé si Joana está buscando o no está buscando. Sí, profe. 299, profe. 299. No podrá ser objeto de los actos jurídicos. Sí. A. Aquello que no esté dentro del comercio. B. Lo comprometido en una prohibición de la ley. Y C. Los Sí. hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas costumbres o que perjudiquen los derechos de terceros. Sí. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del acto. Ahí para. Y de modo igual. Flor. Sí. Ahí para. Correcto. Vos leíste todo lo que es el artículo 99 y yo te detuve, ¿verdad? Sí. La última parte, ¿qué dijiste? La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del acto. Ok. Cuando nosotros definimos nulidad, decimos que es una sanción legal que tiene por consecuencia privar de los efectos normales al acto jurídico, ¿verdad? Si yo estoy, pero dice sanción legal, si yo estoy haciendo algo que la ley me sanciona con privar los efectos, ¿qué es lo que la teoría dice? De que si yo, por ejemplo, voy a realizar un acto jurídico, un contrato de compra-venta, de provisión de marihuana, ¿verdad? Hoy, que está prohibido, ¿verdad? Que está dentro de lo que es el inciso B, y después me quiero ir y reclamar eso en el juzgado, le quiero reclamar al doctor Oscar Arzamendia que no me proveyó de la cantidad de marihuana que yo tenía que distribuir en el área central. Al ver eso, el juez va a decir en el artículo 299 de nuestro código, dice claramente que eso no puede ser objeto de los actos jurídicos y tiene como sanción la nulidad. ¿Qué es lo que va a decir el juez? ¿Verdad? Que este acto jurídico no tiene ningún valor. La nulidad, a diferencia de la anulabilidad, ¿verdad? La nulidad priva de los efectos del acto jurídico como si fuese que nunca existió, dicen. Nunca existió. También estuvimos hablando de eso también la vez pasada en clase, de que a veces eso no es tan cierto como nosotros como mencionamos, ¿verdad? Pero la nulidad
Dice que tiene como efecto privar de los efectos. Y cuando sale la sentencia, ¿qué hace? Hace como si fuese que nunca existió. No existió, no tiene ningún valor. En cambio, la anulabilidad, y en la anulabilidad vamos a encontrar, por ejemplo, en el error, dolo, violencia, son actos anulables. Vamos a encontrar, por ejemplo, de que la resolución judicial va a tener la consecuencia de privar los efectos jurídicos desde que quede firme y ejecutoriada la sentencia. Desde que quede firme y ejecutoriada la sentencia. Otra diferencia, por ejemplo, es que en la nulidad puede ser declarada de oficio. La anulabilidad solo por las partes. La nulidad no puede ser confirmada. Los actos anulables pueden ser confirmados, ¿verdad? Pueden ser confirmados. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. Y ahí le voy a dar para que anoten el artículo 357, que habla de qué actos jurídicos son nulos. Pero vamos a aclarar, el 357 dice en general, porque si después algún artículo como el 299 te dice este acto es nulo, también se tiene que sumar a ese se tiene que sumar también a la categoría de actos nulos. Y el 358, que les menciona cuáles son los actos jurídicos anulables, ¿verdad? Anulables. Bueno, el 357 de entrada ya menciona, es nulo el acto jurídico A cuando lo hubiera realizado un incapaz por falta de discernimiento, ¿verdad? B, si el acto o sujeto fuera ilícito o imposible. Ahí ya encuentran de que eso está en concordancia y en consonancia con el artículo 299, ¿verdad? C, habla de la nulidad por el incumplimiento de los actos formales solemnes, que dice en caso de no revestir las formas prescritas por la ley. Le voy a dar un ejemplo del artículo 357, inciso C. El 357, inciso C, se refiere, por ejemplo, a cómo se realizan las escrituras públicas, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, ¿quién se acuerda el tema de escrituras públicas? Bueno, hablan de instrumentos privados y de instrumentos públicos. Hay un artículo que habla de las escrituras públicas. Si no se observa la formalidad, servirá como obligación de hacer escritura pública. No. Yo hablo de cómo realizar la escritura pública. Dice, la escritura pública contendrán esto. Le voy a El decir. artículo 700 puede No, ser. 389 empieza, ¿verdad? Y después en concordancia con el 396, atiendan bien lo que dice el 396, porque esto eventualmente podría ser así un tema de examen también. Sin perjuicio de lo dispuesto sobre la nulidad de los instrumentos públicos, son nulas las escrituras públicas si faltaran en ellas alguno de los siguientes requisitos: A, B, C, D, E, F, G, H, ¿verdad? 8 requisitos pide. ¿Cuándo van a ser nulas las escrituras públicas? Les pregunto yo a ustedes. Cuando, por ejemplo, el escribano se le haya revocado la matrícula y él igual, o sea, el registro. Pero acá igual, en el 380, en el 396, si vos te fijas en el 396, ¿cuándo va a ser? Por cualquiera, por por cualquiera, si falta cualquiera de los ítems. Cualquiera. Sí. Si le falta cualquiera, la escritura pública es nula. Entonces la pregunta para ustedes, que a mí me tocó también como alumno, ¿cómo yo voy a saber? Y tengo que lastimosamente aprender casi de memoria lo que es el 396 de las escrituras públicas. ¿Me entienden? ¿Verdad? Yo no creo que el doctor Ríos le diga, aunque hay cosas básicas, ¿verdad? Por ejemplo, una escritura se realizó sin la fecha y el lugar donde fue otorgada. Este acto es nulo, anulable o es convertible, ¿verdad? Por darle un ejemplo de tema de examen. Y el 396 dice, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la nulidad de los instrumentos públicos, son nulas las escrituras públicas si faltaran en ella alguno de los siguientes requisitos. Y el A es la fecha y el lugar en que fueron otorgados. O sea que es un acto nulo. En el primer parcial salió algo de los instrumentos. Pudiera salir ahora porque se refiere a ¿Por qué nulidad. se refiere a la nulidad? Sí. Se refiere a la nulidad. Entonces, todo pues va concatenado. No es que el primer parcial es una isla para ustedes. Todo se va concatenado. Nosotros ya damos nulidad como última bolilla porque nosotros ya dimos todo lo que de cómo se realizan los actos jurídicos. ¿Me entienden? ¿Cómo funciona?
Doctor, una consulta. Ahí me dice, por lo que yo recuerdo, el artículo 396 salió en el parcial anterior. Sí, pudo haber salido como instrumento público. Ahora te puede salir como, en caso de si es o no nulo o es anulable. Te va a preguntar, ¿es nulo o es anulable? ¿Verdad? Sí, Y el artículo 396 te dice claramente, ¿qué dice ahí? en el parcial anterior había salido que No, no. se olvidaron de poner la fecha y lugar en el instrumento público. ¿Viste? Y puede perfectamente volver a salir. Pero en este caso te va a preguntar, ¿es nulo, es anulable, es convertible? ¿Verdad? Y viendo la ubicación que tiene esta bolilla, yo le diría que esto le tendría que salir en el trabajo práctico del tercer parcial. ¿Verdad? Del tercer parcial. Por eso yo digo nomás que este examen ya es más fácil, porque si vos te fijas, lección 22, 23, 24, 25, una pregunta de cada lección nomás te va a salir. Y te va a salir la pregunta más, así, más relevante, más importante. No hay mucho, no es muy complicado. ¿Entiendes? No es muy complicado. Leonardo, sí. Doctor, yo tengo una consulta. Por ejemplo, en el parcial que dijo la compañera, justamente salió el tema que era si era anulable, porque decía una parte que las partes igual llevaron la celebración y que no había ningún problema, tipo así decía. Y salía anulable o nulo. ¿Qué pasa cuando entre las partes realmente llevan? Que en la práctica pasa. A veces, por ejemplo, se olvidan y se llevan la parte. ¿Qué te dice la ley? La ley dice que no, pero si las partes llevan, No, atendés. no tiene nada que ver. Acá voy a hacer así categórico. Las nulidades son sanciones legales. Si la ley te dice que es nulo, es nulo. Lo que las partes pues hagan es una cuestión que podría debatirse. Yo utilizaría como un principio de prueba por escrito, en el peor de los casos, pero escritura pública no es. ¿Y cuál es el tema de que no sea escritura pública? Si no es escritura pública, no tiene fecha cierta, no tiene la verosimilitud que tiene que tener, ¿verdad? Frente a otros instrumentos. Va a ser un instrumento privado más, en el peor de los casos, pero escritura pública no es. Dice, es nulo, nulo, nulo. Dice. Alan. Doctor, aprovechando que estamos en las bolillas referentes a la nulidad, Sí, hay unas cuantas figuras que son muy similares. Entiendo que tienen elementos que les diferencian, pero si nos podrías decime cuál. dar una mano entre la revocación, resolución, el juego del pacto comisorio y la rescisión. Sí, que son modos también de finalización no normales del acto jurídico. El acto jurídico usualmente tiene que empezar de una forma y terminar de la forma que ellos querían que se termine, ¿verdad? Pero la ley te dice, en nuestro caso, Alan y Oscar, ¿verdad? Vamos a realizar un contrato de construcción de una vivienda. Y este contrato tenía desde el inicio hasta el final. Por el camino, vos y yo no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si yo dependiendo de quién toma la posta, ¿verdad? Va a ser revocación, va a ser resolución, ¿verdad? Ahora, el tema del pacto comisorio tiene que ver ya con eventos que son, creo que es el 725, si no me equivoco, el pacto comisorio. ¿Me ayudan? La teoría del pacto comisorio. Sí, 726, por uno me equivoqué. Las partes pueden pactar que el contrato bilateral se resuelva si una obligación no se cumple en la forma estipulada. En tal caso, el contrato quedará extinguido desde que el interesado haga saber al moroso su decisión de resolverlo, ¿verdad? Entonces, la resolución tiene otra función. Acá dice, las partes pueden pactar que el contrato bilateral se resuelva si una obligación no se cumple de la manera estipulada. O sea, vos ponés, por ejemplo, en tu contrato, decís, si A no cumple de esta manera lo que yo le estoy pidiendo, podría ser resuelto, podría terminar, porque va a ser una condición que es futura e incierta, que va a tener como finalidad dar por terminado el contrato, por eso se llama resolutorio, ¿verdad? Y en ese caso, ya no va a poder continuar el contrato. O sea, el contrato no va a terminar como las partes quisieron terminar, ¿verdad? Estas tres figuras que vos me mencionaste, Alan, ¿verdad? Son formas no normales en las cuales no terminan el acto jurídico, ¿verdad? En este caso, acto jurídico, el día de mañana vamos a hablar de obligaciones, ¿verdad? El pacto comisorio está en el artículo 726, ¿verdad? Después me dijiste revocación, ¿verdad? Es cuando una de las partes voluntariamente dice ya no quiero realizar este acto jurídico, entonces
va y solicita eso, ¿verdad? Y después la otra me dijiste. Rescisión. ¿Verdad? También se da por voluntad de las partes. Voluntariamente las ambas partes dicen, sabe que no estamos más de acuerdo y ya está, ¿verdad? Creo que está acá en el libro del doctor Bonifacio. La revocación entiendo que es unilateral de una Sí. de las partes. Dame un ratito, vamos a encontrarlo acá. Porque en esto hay que ser fino y exacto. Aguárdenme un ratito. Hay que ser muy finito con este tema de la revocación y la rescisión. Acá está. 600. Bueno. Ok. Ya encontré lo que Alan me estaba diciendo. Revocación, dice. Consiste en dejar sin efecto para el futuro un acto jurídico por voluntad unilateral de una de las partes. ¿Está bien? Resolución. La resolución, igualmente, consiste en dejar sin efecto un acto jurídico en virtud de la producción de un acontecimiento futuro incierto al cual estaban subordinados los efectos. ¿Verdad? Y después ya hablé del pacto comisorio. Rescisión. Doctor, Consiste en dejar sin efecto para el futuro un acto por voluntad de las partes. En numerosas oportunidades esta figura se confunde con la función del pacto comisorio, explicando que procedentemente se establece la cláusula contractual de rescisión por incumplimiento, cuando técnicamente consiste en una resolución contemplada. Bueno, vamos a hablar primero de la revocación. Vamos a hablar de una figura que a mí me gusta muchísimo, que es la figura del poder general para los asuntos judiciales que tenemos los abogados, ¿verdad? El poder general es una autorización que se le da a un abogado para obrar en nombre y representación de una persona en determinados juicios, ¿verdad? Vamos a centrar en el tema de juicio, puede ser acto jurídico o mejor un acto jurídico. Si yo por el camino no tengo más intención de que esta persona me represente por otro acto jurídico, igual voy a ir y voy a decir, ya no quiero que él me represente. Y es a esa situación voluntaria, unilateral, de una de las partes, se llama revocación. ¿Está bien? Revocación. Por ejemplo, acá habla de revocación de testamento, ¿verdad? Esta revocación de testamento es espectacular, donde él dice, yo voy a otorgarle una parte de mis bienes a Alan, ¿verdad? Me pareció una persona excelente. Bueno, con el tiempo cambió de opinión y me voy en el mismo lugar, por el mismo acto jurídico, ¿verdad? Voy a realizar una revocación y voy a decir, no, ya no voy a dejar sin efecto, unilateralmente, ¿verdad? La resolución tiene que ver por una cuestión que es una situación que es acá dice luego, un acontecimiento futuro e incierto, que es la condición resolutiva. Yo le voy a contratar a Alan, le voy a contratar a Alan para que él realice, ¿verdad? O sea, para que yo le voy a pagar a él 1.000.000 de guaraníes, el mismo caso de ejemplo, le voy a pagar 1.000.000 de guaraníes hasta que él se reciba de abogado, ¿verdad? ¿Cuándo se va a recibir abogado, Alan? Les pregunto a ustedes. incierto. En un plazo incierto. Futuro incierto. ¿Y qué va a pasar cuando se reciba abogado? Va a dejar de percibir el Claro. millón. Entonces, en este caso se dio una resolución de los efectos de los actos jurídicos, ¿verdad? Una resolución de los efectos de los actos jurídicos. Bueno, en el 725 ya va mejorando acá, dice en el pacto comisorio legal, ¿verdad? Dice, como consecuencia de la interrelación e interdependencia de las prestaciones, se hace necesario que las partes tengan un resorte jurídico para poner fin a los efectos del acto jurídico o ejecución del contrato. Entonces, ¿qué es lo que le dice la ley con respecto al pacto comisorio legal? De que en los contratos bilaterales, el incumplimiento de una de las partes autoriza a la otra que no sea responsable de este incumplimiento a pedir la ejecución o resolución del contrato. Si una parte no cumplió con el contrato, ¿por qué yo tengo que cumplir con mi parte si yo no soy culpable? Si él primero tenía que construir la casa y después pagarle yo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no construyó la casa porque yo le voy a pagar, es la pregunta, pero no es que así, forma verbal. Yo lo que voy a hacer es presentarme en un juzgado y voy a solicitar que se resuelva el contrato, que se dé por terminado por la aplicación del pacto comisorio legal,
que está establecido en ese contrato. ¿Por qué? Porque no cumplió con su parte y yo no tuve culpa de su incumplimiento. No tuve culpa de su incumplimiento. Bueno. Ok. Y la rescisión, esto a mí me gustó mucho. La rescisión, a diferencia de la revocación, se da por acuerdo de las partes. Dice, las partes pueden extinguir por un nuevo acuerdo los efectos de un contrato anterior. Entonces habla del artículo 718. O sea, se ponen de acuerdo y dicen, che, no va más esto. Por eso es lo que siempre a la hora de ver las noticias, leerlas en Twitter o cualquier otra, o en Facebook, donde ustedes se nutran de noticias, dice, el jugador del Sportivo Luqueño y el club rescindieron el contrato. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se pusieron de acuerdo, se sentaron y dijeron, yo no estoy contento con tu trabajo, mira, yo tampoco estoy contento con el club, ¿y qué podemos hacer? Y liberame, pagame un poco de lo que me debes, seguramente le dice el jugador, no todo lo que me debes, pero pagame un poco, y vamos a dejar sin efecto el contrato que tenemos nosotros acá realizando juntos. Y se ponen de acuerdo, entonces se rescinde el contrato por acuerdo de las partes. ¿Me entienden? Ya ni sí. Profe, entonces básicamente la diferencia entre la revocación y la rescisión es que la revocación es unilateral y Sí, la rescisión es bilateral. sí, en conjunto. Ujú. Para diferenciar nomás. Por eso ¿Verdad? quería centrarme, ese tema es muy fino, siempre fue así. Mira, yo enseñé hace 16, 17 años y siempre fue un tema que y nunca quise manejar a la ligera esa situación. ¿Después? ¿Algún ejemplo de simulación lícita, profe? Bueno, Graciela, en la vez pasada estábamos nosotros en la clase y creo que era el artículo, 3 veces se leyó, 385, si me ayudan los chicos que estuvieron en el turno de noche. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a buscar acá, espera un minutito. Nuestro 85, te voy a decir cuál es. Que hablaba de la simulación. 385 desde... No es. Acabo, yo tengo acá mi. Te voy a decir. 305. 305. Simulación. Graciela, ¿vos tenés tu código? Sí, tengo. Sí. ¿Qué dice? 300. Dice, la simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito. Ok. Jenny estaba presente. Entiendo el concepto. Adi Ahora también. los casos. Sí, no te preocupes porque eso también estuvimos discutiendo casi por 20 minutos. Porque es más fácil reconocer la simulación ilícita que la simulación lícita. ¿Por qué? Porque la simulación lícita no es reprobada por la ley y no tiene consecuencias. Entonces el doctor Bonifacio estaba diciendo de que se puede dar el caso, ¿verdad? Donde a mí me toca viajar en el extranjero por 5 años. Por 5 años. Me voy a ir, voy a estudiar y tengo acá algunos bienes que tienen que ser administrados. Tengo una empresa, tengo auto, muchos bienes que tienen que ser administrados. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a simular que le transfiero estos bienes a mi hermano. Después de 5 años, vuelvo y él me vuelve a transferir todos los bienes que yo le transfería a él. ¿Le perjudicamos a alguien? No. Entonces, cuando no busca, no es que no le perjudica, no busca luego perjudicarle a nadie, una simulación. Entonces, en ese caso estamos hablando de simulación lícita. Y esa simulación lícita no es reprochable ni reprochada por la ley. O sea que se puede realizar perfectamente. Solo a los fines prácticamente administrativos se da eso. Y se puede dar con... El doctor Bonifacio me contó, Yanni, que había dicho de que él se iba a ir a Europa por un buen tiempo y le transfirió su auto a su hermano, ¿verdad? ¿Para qué? Porque en caso de que él tenga que vender o algo por el estilo, venda y sea más fácil, no necesite ningún tipo de poder ni nada. Y seguramente
de lo que va a salir de la venta de ese auto me va a transferir a mí, y si hay una comisión, va a descontar su comisión. Esa es una simulación lícita porque no busca perjudicarle a nadie, ¿verdad? No busca perjudicarle a nadie. Yo le vendí mi auto a mi hermano, no le vendí, él no me pagó ni un peso por eso, ¿verdad? No obstante, no está reprochado por la ley. Y tampoco busco esconder mi bienes ni nada por el estilo. Doctor, pero en ese caso hay que dejar un documento Sí, que manifieste que es una simulación, ¿verdad? sí, así es. Se llama contradocumento. Bueno, ¿qué tal? Las 2:05 ya. Vamos a meterle polenta así por lo menos 10 minutos más y ya nos liberamos todos. Profe, ¿cuál sería la No. diferencia que existe con la revocación y la simulación? Hija, muchísima. La simulación es un acto jurídico donde en parte o en todo es, si es que la simulación es ilícita, lo que nosotros estamos queriendo es perjudicarle a un tercero, sea a una persona que tenga que heredar una cosa, un heredero, sea un acreedor que tiene derechos como garantía del crédito. Esa es la simulación, ¿verdad? Un acto simulado que busca perjudicar a terceros mintiendo sobre la situación legal del acto jurídico. Yo digo que le vendo a mi hijo una casa, en realidad estoy haciendo la donación, pero yo no puedo donar la única casa que yo tengo porque mis otros hijos también tienen parte en la legítima. Entonces busco perjudicarle a los otros hijos. Estoy simulando una venta cuando en realidad hice una donación. En cambio, la revocación es un acto jurídico donde yo ya no estoy de acuerdo con lo que estoy, con el contrato que estoy haciendo y directamente digo ya no quiero que se realice de esta manera. Puede ser un poder, puede ser un testamento, ¿verdad? Pero yo, en este caso, me retracto de lo que al principio quería y ya no estoy de acuerdo. La simulación y la revocación no tienen ningún parecido. Luego. A ver, Isabel ya me habló, vos me hablaste recién, Isabel. Adit me figura también acá y después Maulio. Profe, yo tenía dos consultas. Sí, me da. Una era de algo que hablaste en su momento, pero no se me quedó muy claro. Decime. ¿Qué es la diferencia entre una rescisión y un pacto comisorio? Sí. Su diferencia. La rescisión, como bien dijimos hace rato, se da en los casos de que las partes de común acuerdo quieren dar por terminado el contrato, ¿verdad? Por alguna situación que se presentó durante el mismo. Las partes de común acuerdo se ponen y dicen, Adip, supongamos que vos sos futbolista, ¿verdad? No sé si vos tenés algún club o no. ¿Te gusta o no algún club? No realmente. No, pero ¿qué deporte te gusta? No puede ser que te guste ningún deporte. No suelo ver deportes, pero ponlo limpia. Ponlo Okay, limpio vamos nomás. a ponerlo limpia, ¿verdad? Entonces vos vas a ser asesor jurídico del Olimpia el día de mañana. Ya que no te gusta ningún deporte, no vamos a ponerte como jugador, te vamos a poner como asesor jurídico del Olimpia, ¿verdad? Y te firmamos un contrato de un año. Te vamos a pagar la suma de $1.500 al mes. Posteriormente, por cosas de la vida, vos no te sentías a gusto dando asesoría a mí, yo no me siento a gusto dando asesoría, recibiendo tu asesoría, y decimos, mira, Oscar, yo sé que tu finalidad como presidente, tal cosa, bla, 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 pero yo no estoy tan a gusto. Y mira, vos sabés, ahí tampoco yo estoy tan a gusto. ¿Y qué te parece si dejamos nomás sin efecto este contrato que tenemos? Dale, no hay ningún problema. Y hacemos otro acto jurídico donde dejamos sin efecto este contrato. Y eso se llama rescisión, ¿verdad? Pero si vos lees el artículo 725 del Pacto Comisorio Legal, tiene otra función. Dice que vos no estás cumpliendo con tu contrato, ¿verdad? Y yo no estoy pudiendo cumplir contigo porque vos no cumplís. Pero yo no tengo la culpa. Por ejemplo, vos sos una persona que hace obras, ¿verdad? Y no estás haciendo la obra que yo te pedí, pero yo no tengo la culpa de que vos no estés haciendo. Entonces, en ese caso, a mí la ley me autoriza, ¿verdad?, a dejar sin efecto el acto jurídico. Voy a pedir la resolución del contrato, porque se dio un acontecimiento futuro incierto donde ya no quiero llevar a cabo este contrato contigo, este contrato de obra contigo. Ese es el pacto comisorio legal. Entiendo. Sí. Uno se basa más en no cumplir con una parte, no cumplir con la parte. El pacto comisorio legal. Sí. El pacto comisorio legal. Una de las partes no cumplió. Sí. El pacto comisorio legal, una de las partes no cumplió. Pero no cumplió simple y sencillamente
porque no cumplió. Así nomás. Ujú. A ver, acá me figura Flor, o creo sí, Maulio es primero. Doctor, le quiero consultar lo siguiente. Sí, En la unidad 17, vicios de los actos jurídicos, ok. está como vicio al elemento, que afectan al elemento de intención el error, el Sí. dolo y la violencia. No. La violencia Yo no, quiero saber, doctor, la violencia no la afecta. ley, Espera. La violencia no afecta al elemento de intención. Vamos a sí, aclarar. a eso voy, Sí, justamente, afecta al elemento libertad. sí. En el artículo 278, en la última parte, dice, se tendrá como cumplido sin intención los viciados por error o dolo, Sí, y sin libertad cuando mediase fuerza o temor. muy bien. Mi Esa consulta es, palabra ¿el término violencia espectacular. es para sintetizar nomás o Mira, es... Maulio, te voy a dar 10 puntos sobre 10 a la mejor pregunta del día, porque esto yo había dado en el turno tarde. No, la doctrina le llama violencia, ¿verdad? A la fuerza o temor ejercida por una persona al punto tal de que ésta se ve negada de cualquier capacidad de poder decidir solo, negada de poder capacidad. Eso le llama la doctrina a la violencia. Fuerza es cuando es físico. Te estoy poniendo una pistola en la boca, te estoy cortando los dedos con tenaza, ¿verdad? Te estoy amenazando que te voy a dejar sin pierna. Eso es fuerza. Y temor es cuando yo te amenazo, ¿verdad? Que es la violencia psicológica de que le voy a matar a tu hijo, le voy a matar a tu esposa, porque son también casos muy claros lo que está simulando, ¿verdad? Pero ¿sabes en qué va a salir? ¿Sabes en qué va a salir el tema de la violencia psicológica? Si es válido o no la amenaza de matarle a tu amigo. Y ahí el juez, el código dice, dependerá del juez determinar si es o no muy cercano. Si es un amigo que creció contigo de toda la vida, mira, son compadres, en todos los lugares siempre están juntos, tal cosa, ¿verdad? Ahí el juez va a analizar. Es un amigo que le conoce, no sé, en un viaje que te fuiste al extranjero, ese no es tan amigo tuyo. ¿Entendés? Entonces el juez va a determinar eso. Y esa es la gran diferencia. Fuerza o temor, los dos son violencia. La fuerza es violencia física y el temor violencia psicológica. Entiendo, doctor. Excelente. Muchas No, gracias. a vos sigue por la pregunta, porque esto yo había dado en el turno tarde. Y así mismo. Sí, doctor. Dale, ahora me figura Emiliana Hermosa. No sé si sigue. Hola, profe, sí. Yo le quería pedir si podría dar un caso de conversión del negocio jurídico. O sea, es que en ese caso, el doctor Bonifacio siempre menciona de que hay actos, por ejemplo, que perfectamente se pueden, como dice él, convertir, dicen ellos, ¿verdad? Convertir, si es que la ley así lo permite, de una situación a otra. De una situación a otra. Vamos a buscar acá, aguanta un ratito. Justo no estoy encontrando el tema de la conversión. Sí, no tenía. Acá está. Conversión del acto jurídico. Acá, mira. Dice la doctrina alemana, y es muy, muy simpático. Supongamos que nosotros realizamos un contrato de compra-venta de un auto, ¿verdad? Supongamos que nosotros realizamos un contrato de compra-venta de un auto. Y ese contrato de compra-venta de auto tenía, ¿verdad?, la peculiaridad que lo realizamos ante un escribano. Nos fuimos, encontramos un escribano ahí en el centro del Luque, le elegimos a ese escribano y realizamos el contrato de compra-venta y buscábamos, porque se hizo por escritura pública, buscábamos que eso se inscriba en la Dirección General de los Registros Públicos. Bueno, ni el comprador ni yo, que soy el vendedor, sabíamos de esta situación que les voy a contar ahora. El escribano tenía suspendida su licencia, su matrícula, su registro es la palabra correcta, su registro. Bueno, es causal de nulidad si un escribano realiza un acto jurídico, una escritura pública con el registro vencido. La escritura pública es nula. Vamos a aclarar. Es nula. Pero ninguna de las partes, en ningún caso dice, che,
yo no voy a desconocer la compra-venta que acabamos de realizar. A mí me gusta el auto que yo compré y yo estoy contento con el precio que vos estás realizando. Dale, ok. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llevar este mismo acto jurídico, ¿verdad?, a otro escribano y le vamos a pedir de que lo realice a través de una escritura pública válida. Entonces, ¿qué ocurre? En la escritura pública en sí como escritura pública no vale nada. Es nulo, ¿verdad? Porque acá justamente dice el tema de cuando lees el libro del doctor Bonifacio, dice, la conversión guarda semejanza con la nulidad, pero tiene por característica referirse a negocios que, siendo nulos en cuanto representen un tipo determinado, son válidos si contienen los elementos esenciales y formales de otro tipo de negocio. ¿Entendés bien? Habla de testamento, por ejemplo, habla de ejemplos. El testamento cerrado, nula por la inobservancia de las zonalidades propias, pero sin embargo será válido como testamento hológrafo, ¿verdad? Después se va mencionando algunas cuestiones que pueden, por ejemplo, algunos negocios jurídicos pueden ser sometidos a conversión. Pueden ser sometidos a conversión. Pero para eso, ¿verdad?, la ley debe establecer en qué caso se tiene que dar. Yo creo que si era el doctor Bonifacio, pero voy a leer acá. Acá está. La escritura defectuosa por incompetencia del notario o por falta de la norma tendrá el concepto de documento privado si estuviese firmado por los otorgantes. Ese por ahí yo elegiría para que se hagan el examen. Eso yo elegiría para que se hagan el examen. Una escritura que el notario tiene un problema con su registro, está suspendido y entonces la escritura es nula, pero valdrá como instrumento privado si tiene la firma de las partes, pero tiene que darse todas las condiciones, tiene que tener la firma de las partes. Esa es la teoría de la conversión, ¿verdad? Buenísimo. No Muchas vale gracias. como escritura pública, pero vale como instrumento privado. Y como instrumento privado te puede servir como medio de prueba también. Genial. Gracias, profe. Dale. Y Adit me figura también otra vez. Adit, no sé si voy a hiciste la pregunta. Sí, tenía otra pregunta. Dale. Quería saber si puedes explicar qué es el error por negligencia imputable. Espérame que. Vamos a centrarnos un poco en la teoría del error, ¿verdad? ¿Qué es la teoría del error en principio? Es cuando una persona sin estímulo de un tercero tiene una falsa concepción de algo, de una cosa, de una persona, y se determina en consecuencia de eso de una forma errada. El error, le voy a aclarar bien, ocurre porque solamente yo tuve una concepción errada de la cosa. Por ejemplo, había comentado un ejemplo en el turno tarde. Yo estoy buscando madera, pues estoy haciendo un quincho, estoy buscando madera y la madera tiene un precio de 300.000 el metro cúbico por ahí. En todos lados donde me voy encuentro madera 300.000 el metro cúbico, 300.000 el metro cúbico. Bueno, ¿qué ocurre? Me voy y encuentro allá en la salida de Luque, camino ya a Areguá, encuentro madera de tal clase, 150.000 el metro cúbico. La puta, mucha diferencia que hay. 150.000, 300.000 es mucho y me gusta muchísimo. Me voy, sin hablar mucho, le digo, mira, yo quiero tantos metros cúbicos, 200, 200, 300, no sé cuánto está ahora el tema de la madera. Dale, realizamos el acto jurídico, que es un hecho humano voluntario ilícito que tiene como fin inmediato crear consecuencias jurídicas y le pago. Y el muchacho me dice, bueno, con este recibo te vas a ir a tal depósito y el depósito está en Caguazú. Y yo ahí, no, pero espera una cosa. ¿Cómo que el depósito está en Caguazú? Si acá es un depósito enorme donde se vende madera. No, mi amigo, por eso está 150.000. Lo que nosotros tratamos es de vender al precio de depósito, pero vos tenés que ir a gestionar y buscar. Fíjate que ahí en ningún momento dado el vendedor ni nadie me dijo a mí dónde estaba Yo solito creí que la madera estaba en Luque. Yo solito creí. Entonces, según la doctrina, ¿verdad? En esos casos se podría solicitar la anulabilidad del acto jurídico porque yo tuve una falsa noción, ¿verdad? Yo me equivoqué y me afectó la intención, ¿verdad? Ahora, el error
el cual vos me estás mencionando, estoy buscando acá y no estoy encontrando, che. ¿En qué parte de tu programa está eso, mi estimado amigo? Vi en el libro. Voy a buscar, a ver si encuentro. En el capítulo de error estaba. Ah, Sí, acá encontré. El error y la negligencia imputable. Ya encontré. Esperamos un ratito. Ah, claro. Profe, una consulta. Esperamos un ratito, le digo que está ahí y después ya estoy. No, relacionado a tu ejemplo. Sí. ¿No se podría decir que el vendedor tiene cierto dolor al no haber especificado? No. Porque el dolo que nosotros estudiamos es toda astucia, maquinación, aserción de lo falso, falsamiento de lo verdadero, que te lleva a vos a inducir a una situación distinta. Nosotros habíamos desarrollado en clase el dolo y el dolo civil en el artículo 290. Acá le quiero contestar a Adi, porque dice, el error no perjudica cuando ha habido razón para errar, dice, pero no podrá ser alegado cuando procediere de negligencia imputable. Bueno, acá estoy leyendo lo que dice el doctor Bonifacio de qué es lo que es la negligencia imputable, ¿verdad? Hay veces de que, vamos a aclarar que esto es una cuestión desde el punto de vista del error, que es luego uno de los elementos de la teoría de la voluntad, es algo muy interno, esto no se ve, ¿verdad? ¿Cómo vamos a probar que existe una negligencia imputable? Vaya a saber cómo se va a esa situación. Lo que dice acá es que el error sola, única y exclusivamente se va a dar cuando vos tenías razón para errar. Cuando vos tenías razón para errar. Pero no se va a dar el error cuando vos no realizaste las diligencias mentales debidas, ¿verdad? Para poder determinar si querías o no eso. ¿Qué significa? Pensar bien lo que estabas haciendo, preguntar más cosas, actuaste pudiendo saber que incluso podía hacer una oferta y tenía algún cambio, pero ¿cómo probás eso? Eso ya queda en el tema del campo probatorio, que es súper difícil. De hecho, el error, ustedes no van a encontrar, para los que están en el tribunal, no van a encontrar mucho juicio de nulidad. Nulidad, pero en realidad la consecuencia jurídica es la anulabilidad por error. ¿Por qué? Porque vos tenés que partir de la base de que nadie puede alegar su propia torpeza. Y el error es causa de la propia torpeza de uno, ¿verdad? Es causa de la propia torpeza de uno. Y eso otra vez, la causa de la propia torpeza de uno es o no negligencia imputable. Es la pregunta. Si es negligencia imputable, realmente no existe ni una sola pregunta, nada. Entonces en ese caso no va a poder determinarse el error. ¿Verdad? O sea, vos tenías que preguntar más, tenías que averiguar más. No fuiste diligente y por ende fuiste negligente. sería como una falta de negligencia este error. Falta de diligencia. Diligencia. Falta de diligencia. Sí. Esa es la negligencia imputable. Falta de diligencia. Y profe, relacionado al error, Sí. si ambas partes cometen error o cometen dolo, se anula la posibilidad de... ¿Tú sabes que el código habla de eso, de esa situación? Por eso. En el caso del dolo es claro, ¿verdad? En el caso del dolo dice que no, ¿verdad? Te voy a decir luego. Espectacular esta es. ¿Verdad que te voy a decir? Acá está. Creo yo que no se podía anular, por eso me quedó un poco raro. No se puede. Si los dos estaban buscando joderse, en el guaraní yo jodece, ¿verdad? Literal, no hay nada más explícito que esa situación, no prospera la acción por dolo, porque uno le quería joder al otro y el otro le quería joder al uno, no, ¿verdad? Acá, por ejemplo, me dice, en este caso, por la apariencia creíste que se retiraba la madera al mismo lugar y no es error por negligencia imputable. Bueno, eso va a quedar, el otro va a decir, la otra parte que me vendió la madera va a decir, no, esa fue una negligencia imputable de él.
siendo que el precio estaba establecido. Yo iba a decir, no, si no decía, no decía ahí tal cosa. Y el tipo tenía un enorme tinglado donde atrás había miles de metros cúbicos de madera y yo tenía toda la convicción de que la madera se encontraba ahí. Ahora, si me voy en un pequeño saloncito comercial y dice 150.000 el metro cúbico, precio de fábrica, ¿verdad? Pero no veo ni un solo tinglado ni nada ahí, ¿verdad? ¿Por qué es tan barato si es 300.000 es el precio normal? Y me dice precio de fábrica. Acá tiene que haber algo. Voy a preguntar más. Ahí eventualmente podríamos analizar la diligencia imputable, pero es una cuestión probatoria. Probatoria. ¿Entendés? Pero lo de no poder anular el acto se aplica solo en el dolo o en el En el error. dolo. En el dolo. En el dolo. En el dolo. Y este artículo 290 es el que tiene que ustedes... Yo siempre iba a aprender bien, porque es hermoso y aparte que es el concepto de dolo. Dice, la acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto es toda aserción falsa. Que mucho que nos reímos en el turno tarde. No sé si en el turno noche llegamos a hablar de esto. Cuando yo le quería explicar lo que era el dolo. Porque viste que ustedes cuando hablamos de dolo, siempre nos acordamos del dolo penal nomás. Que es querer realizar bueno, vámonos cerca. Ahora lo que ocurrió en Coronel Oviedo, por ejemplo. Ahora se demostraron de que el muchacho afectado estaba mensajeando con una chica que tenía conocimientos médicos, estaba planeando cómo iba a realizar su macabro plan, porque esa es la realidad. Nunca, o sea, me sorprendió tanto, ¿verdad? Entonces vos te vas analizando que él tuvo una maquinación para poder realizar algo. Ese es el dolo penal, ¿verdad? Saber, querer realizar algo y saber y determinarte a consecuencia de eso. Por ejemplo, te compras un arma, te vas para matarle a una persona, tal cosa, bla, bla, y terminas matándole, ¿verdad? No es lo mismo aquel que maneja un auto, se va a 60 kilómetros por hora, un peatón descuidado, le choca, ¿verdad? Le choca al auto, sale de la nada, no es que el auto le choca al peatón, el peatón termina esparcido por el asfalto y se muere. Nadie, en su sano juicio, sale de su casa, en su auto, con intención de matarle a alguien. Entonces, en ese caso no hubo dolo, no hubo intención. Ese es el dolo penal. Después nosotros encontramos el dolo civil, que es el dolo establecido en el artículo 290. Y siempre yo le digo a la gente, vamos a tener que cambiar el chip, porque a la hora del examen se confunde la gente lo que es el dolo civil, el dolo penal. Pero el dolo civil, dice, es toda aserción falsa, disimulación de lo verdadero. Y yo le decía a los alumnos y alumnas, le decía, vos tenés que acordarte nomás de ese tu ex tóxico, que te decía que él era un buen tipo, que te quería mucho, que era un tipo que no salía luego, pero había sido el tipo, vivía de farra, te celaba todo el tiempo. Él se vendió como algo que no era cierto, te mintió, te dijo, te aseveró algo falso, te disimuló lo verdadero, ¿verdad? Después dice que tiene que ser con astucia, con artificio, maquinación y empleados para ese fin. ¿Cuál es el fin? El fin de que vos te equivoques, que elijas mal, quiere joderte. El dolo civil es una persona que busca joderte. Ahora no me digan eso en el examen, porque ese no es el concepto. El concepto es acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción falsa, disimulación de lo verdadero, cualquier astucia, ¿verdad? Artificio, maquinación para lograr ese fin. Ese es el concepto de dolo civil. Hermoso concepto, hecho de paso. Gustavo. Sí, doctor, lo que quería preguntarle es el error cuando se da por equivocación de persona, ¿cómo sería? O sea, tipo leí, pero... Vos sabés que ese es un caso de libro que es muy simpático, me parece. Yo, por ejemplo, estoy buscando un pintor, ¿verdad? Estoy buscando un pintor. ¿Cuántas clases de pintores ustedes conocen? De obra de arte. pintura. Ok, fíjate, y hay un pintor que es famoso, se llama Oscar Arzamendia. Yo tengo mi perfil ahí en las redes sociales, Oscar Arzamendia pintor, ¿verdad? Y empiezo a hablar con él. Y el tipo, este Oscar Arzamendia, en lo que hace es muy bueno, comentarios, qué buen pintor, qué buen pintor, qué buen pintor. Vamos a adaptarlo ahora a las redes sociales. No sé cómo podría ocurrir hoy, le soy sincero, porque este error en persona tiene 2000 años. Vamos a aclarar. Pero vamos a ponerlo en esta situación, ¿verdad? Entonces te vas, haces toda la previa, hablas con él, tal cosa, bla, bla, y viene a tu casa y le decís, mira, yo quiero, y te encuentras trajeado, a tu señora con un vestido de noche, a tu hija se fue toda la pintura, y el tipo viene así con su balde y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dónde tengo que pintar? Y vos le mirás, permiso,
che, espera un ratito. Yo esperaba a un pintor, Oscar Arzamendia, pero que pinta cuadros. No, yo soy Oscar Arzamendia, pero yo pinto casas. No, pues yo quería un Oscar Arzamendia que pinta cuadros. No, pues yo pinto casas y yo ya vine, tal cosa, te pasé un precio, ya tenemos que ejecutar la obra. Y aparte que yo lo que yo hago es súper artístico. ¿Cómo es? Sí, porque yo, por ejemplo, me fijo en las luces que entran en las casas, de dónde está, dónde entra, dónde amanece, dónde oscurece. De acuerdo a eso yo te voy a pintar tu casa con los mejores colores para que vos, el tai chi te funcione todo espectacular, ahí tal cosa. No, yo necesitaba un pintor que realice cuadros. Entonces ahí hay un error en la persona, ¿verdad? Ese es el error en la persona. Y siempre yo también hablo de casos más simpáticos que una vez se dio acá en Luque, ese fue hasta ahora lo mejor, donde había un grupo que era cubano, parece que era, no me acuerdo bien, y terminaron quedándose acá en Paraguay, ¿verdad? Y en Paraguay fue espectacular. Acá una discoteca de Luque le contrató a ese grupo. Y ellos siempre cantaban con una capucha, ¿verdad? Cantaban con una capucha y cantaban todo, tal cosa, bla, bla, bla. Lo que sí que al final del concierto, uno de ellos se quita la capucha y le ve un fans y dice, ese no es el cantante de ese grupo. Y había sido, le trajeron a cualquier otra persona para que cante lo mismo que él, que ese grupo, ¿verdad? Solamente en Luque puede pasar eso. Y ahí también los dueños se enteraron. Y había sido este grupo que era famoso en esa época, ¿verdad? Tenía un grupo fake, no de ellos, un grupo que cantaba como ellos, se vestían como ellos, cobraban incluso como ellos y daban conciertos, ¿verdad? Y cuando eso no había tantas redes sociales y había un error en la persona, incluso con dolo le diría yo, ¿verdad? Pero por darte un ejemplo, hay un error en la persona. Yo pensé que le contrataba a este grupo y le contraté a otro grupo, ¿entendés? No sé, le quise contratar a Marilina y le contraté a Marialem, ¿entendés? No, Marilina yo quería. Y es lo que no sé en qué caso, lo que por ejemplo uno podría, dice que se puede el acto quedar sin efecto, porque es como por ejemplo, ¿verdad? Porque lo que a mí me confunde es que viste que hay veces que el juez dice que tiene que leer los contratos y tiene que entender la naturaleza para el cual se hicieron los mismos. En todos los y por ejemplo en mi caso, que mi papá se llama igual. Y por ejemplo, alguien firma un contrato con él para que le represente, ¿verdad? Supongamos un abogado. Supongamos que son abogados. No, ingeniero. No. Y por eso. Supongamos que son abogados. Gustavo Cordones, abogado. Gustavo Cordones, hijo. Pero yo quería contratar con tu papá, ¿verdad? Y firmo un contrato. Y vos me firmás el contrato. Hay un error en la persona ahí. ¿Entendés? Entonces yo después solicito la nulidad del contrato de asesoría jurídica Gustavo Cordones y solicito cuando yo vamos a aplicar el contrato, ¿verdad? Solicito la nulidad, esto por error. Me edito el ejemplo de la ARAN 7, ¿verdad? Porque yo no quería contratar contigo, yo quería contratar con tu papá. Hay un error en la persona. Ahí se puede entonces. Claro, por supuesto. Si supongamos que tu papá hace derecho laboral y vos haces derecho de la niñez y la adolescencia, yo problemas laborales es lo que tengo. Vos no me vas a poder asesorar igual que tu papá, ¿verdad? Y vos con tu papá no te hablas más. Perdón, pero que te desee eso, ¿verdad? Pero como ejemplo no hay nada. ¿Entendés? Y hay un error en la persona. Profe, aprovechando ese ejemplo, ¿y se podría entonces atribuirle a Gustavo el dolo de no haber especificado que es tu papá el experto? No, porque el otro tampoco le preguntó, hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Sí, yo soy Gustavo, no es mi tío, ¿verdad? Pero vos asesoría jurídica, sí, hago otra cosa, bla, bla, bla. Vi tu página en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en todo lo que vos quieras, en Twitter, ya, tal cosa, con lo que vos quieras. Pero él no tiene, ahora por ejemplo veo que él es Batman, ¿verdad? No tiene una foto, ¿verdad? Y yo alguna vez escuché hablar de un Gustavo Cordones también, que a ver, si era la idea de su papá, el laboralista, el señor, no usa las redes sociales, porque ya es un señor, ¿verdad? ¿Entendés? En ese caso hay un error en la persona. Yo quise contratar con el otro Gustavo Cordones. Acá dice, sobre el error en persona hay dos excepciones. En materia de depósito y la persona que es absolutamente indiferente al acto. Bueno, sí, evidentemente si yo me voy y quiero hacer un depósito en un, no sé, realmente hablando, vos te pones a pensar, hay almacenes generales, hay 5, 6, 10 por ahí en Paraguay, muchísimos hay, acá en Asunción, y me quiero ir a hacer un depósito para que me entreguen un warrant y dejo en el almacén general Algesa, y lo que yo quería era el almacén general Algesam, ¿verdad? Los dos tienen la misma función,
Los dos hacen depósito, los dos te dan el warrant, tiene el mismo valor. En ese caso, no afecta lo que es, como dice, es indiferente al acto jurídico. ¿Verdad? Los dos hacen lo mismo. Pero ya, en el error de la persona, no sé, se podría dar, sinceramente se podría dar. ¿Para qué vamos a mentir? Ahora hay mucha suplantación de identidad, pero eso yo creo que tiene que ver más con dolo que con error. Entre los homónimos, profe. Y ahí, el caso de Gustavo Cordone, papá, y Gustavo Cordone, hijo. Pero Oscar se vendía pintor de brocha gorda, se dice el pintor que pinta la casa y el pintor de cuadros. Esos son ejemplos así de libros luego. Bueno, tengo hambre, así que les voy a dar 5 minutos y ya después ya voy a ir a comer. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tan difícil hacerle examen mañana, profe? No creo, vos sabés que no suele ser, porque no digo que sea difícil o no, sino los alumnos estudian más. Difícil es para que no estudian. De una lo es difícil siempre, cualquier cosa, ¿verdad? Desde el concepto de hecho acto jurídico, ya es difícil. Pero la gente, cuando rinde mal el primer parcial, por una cuestión de experiencia propia, la máxima experiencia de vida, hay que hacer, estudia más. Nadie quiere rendir mal 2 veces. Entonces, rinde muchísimo mejor en el segundo parcial y en el tercer parcial. Ya tenemos mejores notas. Doctor, buenas tardes. Karina Ortigosa te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Karina. Bien. Gracias por Yo sé preguntar. que ya estás con apetito, doctor, y es hora, ¿verdad? Entiendo porque suelo pasar por esa situación y lo único que le quería consultar es, doctor, en este caso, mañana todo va a ser casuística, tenemos también el trabajo práctico. No, Lo que no, no, más tenemos que no sé, basarnos... bueno, Cari, no, te voy a interrumpir, no sé cómo va a ser el examen porque yo no hago, pero según tengo entendido por la experiencia, casi siempre es casuística. Bueno, en este caso, lo que más tenemos que entonces practicar, leer y tratar de llevar en cuenta es lo que es nulo, nulidad, después de simulación, error, y creo que dio 2 puntos más. Eso nomás quería aclarar. Yo creo que tenés que estudiar de la lección 13 a la 25 bien. Eso sin duda luego. Sí, porque si vas a estudiar nulo, nulidad, estas cosas, probablemente vas a rendir bien el tercer No. parcial, pero no vas a rendir bien el segundo parcial. En el sentido de que hay que reforzar más esa parte nada más, doctor. Ah, ok. No sé, porque no hice el examen. La verdad, las cosas es que... Pero, como te digo, pensá nomás. Vos tenés de la lección 13 a la 20, el segundo Y después- parcial de la 21 a la 25, y bueno, hay que elegir nomás lo más llamativo de eso, leer bien los artículos que no son largos. Sí. Y a eso te va. Y más lo que estamos acá hablando, los casos, las situaciones. Claro. Muchas Bueno, gracias, doctor, profe. no te Buen robo, provecho. no te robo más tu tiempo y que disfrutes de tu almuerzo. Gracias por todo, doctor. Alan, te escucho. De nada, Cari. Yo te quiero hinchar último por la unidad 13, que es la de representación. Sí, decime. De la fecha del instrumento, esta parte de antedatar o postdatar, que es del artículo 349, Sí. donde dice que el representado deberá atenerse a la fecha de los instrumentos que su representante hubiera suscrito. Hasta ahí genial, salvo que pruebe que aquellos fueran antedatados. Esa parte de antedatados. Y otra pregunta es de estos efectos del asentimiento posterior Sí. del 352. Repito, supongamos que yo te firmo una representación a vos, un poder, y es del 6 de junio, que es hoy, ¿verdad? Y después, bueno, vos llevas actos jurídicos el 12, el 15, el 20, el 30, septiembre, octubre. Después alguien viene y me quiere reclamar algo del 5 de mayo. Pues yo me acuerdo perfectamente que yo el 5 de mayo no te di a vos por. Entonces, vos actuaste porque probablemente veníamos hablando, veníamos conversando de que vos me ibas a representar. Entonces, en este caso, está antedatado. Vos no tenías autorización para poder realizar el acto jurídico, ¿verdad? Ahora, con respecto al asentimiento posterior, es muy interesante decir que acá lo que se podría eventualmente dar un caso de que yo te autoricé para realizar X negocio, ¿verdad? Pero vos te diste cuenta que en ese momento yo estaba de viaje, no me estaba contestando, me estaba llamando, realizaste ese X negocio más algo que vos no estabas autorizado. Más algo que vos no estabas autorizado. Ahí va a quedar a criterio del poder dante, de mí, ¿verdad? Si yo voy o no a sentir posteriormente tus actuaciones. Si yo veo que fue bueno para mi negocio, voy a decir,
Me voy yo mismo otra vez, yo en persona, yo asiento todo lo que Alan realizó en este caso, que si bien es cierto no estaba establecido en el poder, pero yo lo ratifico. Y va a tener el mismo valor desde la misma fecha que vos realizaste sin haber tenido la autorización. Esa es la ratificación posterior. Pero es necesario. Es necesario. Acá Adip no quiere dejar comer. Quería saber más si eso estaba correcto, como última Dice, cosa. quería hacer una última consulta rápida, si es posible. Quería saber si la diferencia entre plazo y condición radica. El plazo se tiene noción cuando se hará, mientras que la condición es incierta. Bueno, la condición es someter los efectos de un acto jurídico, sea en su nacimiento, sea en su extinción, a un acontecimiento futuro e incierto. ¿Está bien? Sí. El plazo es someter los efectos del acto jurídico, sea en su nacimiento, sea en su extinción, a un acontecimiento futuro, pero cierto. Va a ocurrir. ¿Cuándo? A veces podemos saber, ese es el plazo cierto, y a veces podemos no saber, ese es el plazo incierto. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces, con respecto al acontecimiento en la condición, puede que ocurra o no. Con respecto al acontecimiento en el plazo, va a ocurrir. ¿Cuándo? Ya depende. El Pero plazo es cierto en cuanto a que va a ocurrir o cuando 30 de diciembre. 30 de ¿Cuándo va diciembre a es plazo ocurrir? cierto. Plazo cierto y expreso 30 de diciembre. Mi cumpleaños es el 31 de diciembre. Nadie me felicita a mis alumnos porque todos ya pasaron, todos, algunos, otros no saben si van a pasar, pero yo no suelo recibir muchas felicitaciones de mis alumnos en el 31 de diciembre. Entonces, el 31 de diciembre le voy a dar, no sé, un abrazo a quien me salude, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a caer el 31 de diciembre? El 31 de diciembre. Plazo sería. No Un plazo sabes. cierto y expreso. Ahora, si yo le digo a usted que le voy a dar 10 millones de guaraníes mensuales hasta que se muera, ¿cuándo se va a morir? No sabemos. No sabemos. ¿Condición resolutoria? Plazo. Ah, plazo. Plazo. Y es un plazo incierto. Si vamos a poner incierto. Pero va a ocurrir. ¿Me entienden? Sí. Va a ocurrir. No sabemos nomás cuándo, pero va a ocurrir. Se va a morir. ¿Entienden? Sí. Por eso tienen que diferenciar bien la condición. Ahora, si yo vuelvo y digo, voy a darle 10 millones de guaraníes hasta que Luque salga campeón de la Libertadores, ya no le pongo más a Cerro porque ya está demasiado gastado el chiste de Cerro campeón de la Libertadores. Vamos a poner Luque. ¿Cuándo va a salir Luque campeón de la Libertadores? No sé. ¿Va a ocurrir? No sé, tampoco. Nunca. Puedo decir lo mismo de Cerro. ¿Entendés? No sé. Entonces, ¿es condición o plazo? Es condición. Condiciones. No sé si va a ocurrir. Y en el plazo va a ocurrir, sí o sí. ¿Ah? Miércoles de año, 1 de diciembre. Ok, gracias, Silvia. Entonces, en el plazo, el acontecimiento va a ocurrir. Es cierto, es futuro y es cierto. El acontecimiento, en la condición, no sabemos si va a ocurrir. Puede que ocurra o puede que no. Adi, ¿qué tal? Bien. Hay un otro que dijiste. Muchas gracias, profe. Dale, ¿alguna pregunta más antes que me desmaye? Eso nomás, profe. Entonces, Anda, come, profe. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le deseo. Gracias. Dale.